Vamos. Hola Diego, gracias por venir hasta acá. Un placer para mí, gracias por recibirme. No, claro. Gracias por invitarme. Claro. Estamos hablando de Larry David. Eso porque ¿Qué hay te aquí gusta? Sí. un apoyabrazo para poner Vamos a el enseñarlo en la vasito. cámara, yo creo que eso nunca. Pónchalo ahí, Javier. ¿Qué es lo que dice? ¿Do you respect wood? Larry David, creador de Seinfeld, co-creador de Seinfeld y de Curb Your Enthusiasm, de mis comediantes favoritos. Entonces hay un episodio famoso que es el pollo palestino en Curb Your Enthusiasm. Y tú me dijiste, primero me dijiste que no cruzó la raya, que la bailó, la supo bailar, llegó hasta ella y la supo bailar. Pero después lo pensaste un poquito más y dijiste, Es que hace "Maybe la muchos cruzó". años que vi el episodio y cuando empecé a recordarlo, está bien, se la juega, es provocador. La provocación es una manifestación, ¿no? Que puede ser considerada como expresión protegida por nuestra importantísima primera enmienda, ¿verdad? Sí. Pero pienso que la provocación debe tener un componente de sutileza, ¿verdad? Porque y debe tener un propósito. ¿Qué tú crees que le estaba tratando de provocar ahí? No, él Era como simplemente... la rigidez. Sí, él simplemente Que trae... si hay un pollo que sabe bueno, hay cosas que yo voy a poner a un lado Pero para poder ¿cómo tú vas comerme a el ir a pollo. ese lugar? Bueno, oye, hay muchos ejemplos así. Hay muchísimos ejemplos. La lamentable enemistad que existe hoy entre los pueblos no significa que se traslade al 100% de los casos individuales. Claro. ¿Okay? Aquí en Puerto Rico hay personas judías que tienen relaciones comerciales muy excelentes, muy cordiales con personas de origen árabe, viceversa, incluso de amistad. Y en otros lados hay matrimonios. Claro. No aquí, no conozco aquí, Pero en el mundo pero hay. en el mundo, Y hay grandes amigos. en el Estado de Israel, hay matrimonios de personas judías con personas palestinas. La enemistad o las circunstancias políticas o de política internacional que se viven no siempre o no necesariamente se traslada a todo caso individual. Y no deberían ser uno no debería cargar con esa identidad que los estados o los políticos te imponen, ¿no? En ese caso él era un judío y ella era palestina y no hay razón para la cual el conflicto en el Medio Oriente afecte la posible relación exacto. que... Sí, lo que pasa es que... Digo, obviamente él está jugando, es comedia. Es una comedia y lo y que los une es una tensión sexual y no otro tipo de... Y el pollo. Y el pollo, lo más importante. Larry David, en su show, él se muestra como una persona que su identidad judía que él no hace las cosas o no actúa basado en ser judío o no. No obstante, en muchos episodios él él critica el ser quien es, pero no puede salirse de eso. Es más, el aspecto su identidad judía prácticamente toca todo su trabajo. ¿Cómo así? Dime ejemplo. Bueno, al fin del día, cuando él quiere enviar un mensaje de que su judeidad no le importa, no hay un solo episodio prácticamente de que su judaísmo no esté presente. Y de alguna manera eso es coincidente con la realidad de la persona judía. Ser judío no es solamente una afiliación religiosa. Ser judío es una definición
que toca aspectos diferentes, religiosos sí, pero etnocultural también. Cuando se habla de judíos, se mezclan, hay personas que se consideran como culturalmente judíos, pero Claro. no practican necesariamente los rituales religiosos y otros religiosos. Exactamente. Y cuando se dicen hay X cantidad de judíos, se está aglomerando todas esas personas bajo un grupo, Exacto. culturales y religiosos. Fíjate una cosa, en el mundo evangélico, por dar un ejemplo, no es concebible que alguien diga, soy evangélico, pero no practico la religión. Porque tú no te puedes llamar tal si no practicas la religión. En el catolicismo, en Puerto Rico se está empezando a dar moderno. En el catolicismo de personas sí. que se criaron en el catolicismo, pero no lo practican. Bautizan a sus hijos, Sí. pero no practican. Bueno, soy católico, me criaron católico, me considero católico, pero realmente no hago nada marcando ese hecho. Y en el judaísmo pasa algo similar a lo que puede ocurrir en el mundo católico, con un componente adicional que es que tú puedes encontrar personas judías que te digan que son ateos. Y esto porque... Católicos ateos. Y entonces vamos a un ejemplo de la vida, a un capítulo lamentable de nuestra historia. Vamos al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que fue la matanza, que fue el intento conseguido de exterminación de la judería europea, mediante lo cual se asesinaron a 6 millones de judíos. La llamada solución final no preguntaba quién es practicante o quién no es practicante. Ahí no llevan cuando llegaban las tropas que se anexaban al ejército alemán y que iban, cada vez que conquistaban una localidad, había un grupito dedicado a reunir a los judíos. Eso en un principio, luego eso cambió con las cámaras de gas y eso, para matar a los judíos, ¿verdad? Reunirlos y matarlos en fosas, al borde de una fosa común. Ahí la pregunta era, bueno, ¿quién es judío? Y la pregunta es, ¿quién es judío? Se respondía de la siguiente manera: cualquiera que tenga uno de los 4 abuelos o abuelas judíos. Aquí era el que tuviese un 25% de, llamemos por decir una forma, de sangre judía, era considerado judío para... Sin importar si ese era el más alemán del mundo. Exactamente, a los efectos de la solución final. Y esto lo aprendí porque yo estuve varias veces en Polonia, en viajes educativos. El público quizás se sorprenda, pero como Alemania, Polonia, bueno, la matanza de judíos por parte de los nazis ocurrió en toda Europa, pero la mayoría de los campos de exterminio estaban en Polonia. Polonia tenía la comunidad judía más grande. Varsovia, la capital, pero Auschwitz. ¿Auschwitz es en Polonia? Es en Polonia. Auschwitz es una localidad. El nombre Auschwitz fue el nombre alemán que le dieron a esta localidad, que en polaco es Oswiecim. ¿Y es la más grande? Porque ha cargado como que sí, fue el centro. El Zeitgeist es como el lugar. Sí, el complejo, porque había 3 Auschwitz, ¿verdad? Auschwitz, Birkenau. ¿Y usted fue para allá? ¿Fuiste para allá? Varias veces. Pero volviendo al tema, paseando por el área donde en aquel tiempo era el gueto de Varsovia, vemos una iglesia muy grande, una iglesia católica, una basílica. Eso no era una parroquia, era... y yo le pregunto a nuestro guía en aquel tiempo si esta... Y lo pregunté casi como una pregunta retórica, sabiendo que la respuesta iba a ser no. ¿Verdad que esta basílica no estaba en funcionamiento en tiempos del gueto?
sea, ahí adentro vivían judíos solamente. Los alemanes, los nazis encerraron a los judíos de Varsovia. En Varsovia vivían bueno, disculpa, no quiero decir un número equivocarme. En Alemania, en Polonia en aquel tiempo había 5 millones de judíos. Okay. En Polonia. ¿Okay? Así que en Varsovia, la ciudad capital, eran muchos. Y a todos ellos los reunieron en esta sección de la ciudad, que era muy grande, más grande que Condado, por ejemplo. Un sector grande. Y la pregunta era hacia ¿verdad que esta basílica no funcionaba? Y dice, no, sí funcionaba. Claro que funcionaba. Digo, ¿cómo? Me dice, bueno, es que recuérdate que entre las personas que cualificaban a la definición de judío, había personas que no practicaban el judaísmo. Había personas que tenían un abuelo judío, pero que todo lo demás eran católicos, por dar un ejemplo, y se criaron en la fe católica, en la sociedad alemana de aquel tiempo, y simplemente por haber tenido un abuelo judío, pues caían dentro de esa definición y tenían que ser exterminados bajo esta idea de la pureza racial, ¿verdad? Sí. Que tenía el nazismo. Que es interesante, yo he escuchado ese tema de la identidad en Estados Unidos con los temas raciales en estos tiempos. No me acuerdo quién fue que lo decía, pero decía como tú puedes identificarte como tú quieras y eso es importante, pero parte de la identidad te la imponen también desde afuera. Y es como que había personas ahí, yo imagino que decían, pero es que yo no tengo nada que ver con esto, que soy judío. Tú me estás categorizando bajo esto por la regla que tú impusiste, tú me estás imponiendo una identidad. Correcto. También había otros casos, por ejemplo, personas no judías casadas con personas. Imagínate este ejemplo, un hombre no judío casado con una mujer judía, a su esposa y a sus hijos se los llevaron al gueto. A él le dieron la opción de ir con ellos, pero él podía no ir porque él era un ciudadano ario. Olvídate de católico, ario. Ario. ¿Ok? No era judío. Ario es no judío. No, ario es supuesta. Sí, la raza pura. Sí, pero... es que yo sé que tú seguramente tienes una audiencia culturalmente preparada y entonces quiero ser muy cauteloso, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, no hablamos de razas. Okay. Hay quien lo hace, se cuestiona el dividir a la humanidad en razas. Claro. Hoy la tendencia más humanista, digamos, es dividir a las poblaciones en grupos etnolingüísticos. Okay. Etnolingüísticos. Okay. Pero sí. Y al esposo, entonces, al esposo le daban la alternativa de ir o no ir. Claro, pero cualquier padre de familia que iba a elegir, ¿verdad? Se iba con sus hijos y su esposa. Y entonces tenía esta iglesia que funcionaba. Un dato curioso. Cuando en el año 1948 se declara la independencia del Estado de Israel, ley número 1 del año 1948. La primera ley en la historia del La Estado. primera ley que promulga la Knesset, el Parlamento israelí, es la llamada Ley del Retorno. Es toda persona que tenga un abuelo o abuela judía tiene derecho a convertirse en forma instantánea, o sea, instantánea. Pones un pie, instantánea, en ciudadano israelí. Si tenía abuelo. ¿Cómo se prueba esas cosas? Mecánicamente, ¿cómo yo pruebo que mi abuelo era No judío? es difícil. Que no es difícil. En muchos casos los apellidos lo indican. Okay. Los apellidos... Si quieres pegarte un poco, sorry. Perdón. Los apellidos judíos, tanto en el ala askenazí, que es la judería de Europa oriental y parte occidental también, como el ala sefaradí. Sefaradí es un nombre, significa Sefarad es España, Sefaradí es español, ¿no? Que vendría a ser los judíos de España,
Turquía y los países árabes, digamos, eh, los apellidos son muy distintivos. Okay. Y además, los judíos siempre tienen esta tendencia de agruparse en colectividades donde son conocidos, ¿verdad? Sí, están... Oye, tú vas al área, ¿conoces a fulano? Sí, ¿lo viste? Sí, él es miembro de aquí, él viene, conozco a sí, su tío, Se mantienen en etcétera. grupos, sí. Claro, no, es muy sencillo. Esto no significa que personas que no tengan abuelos judíos no puedan ser ciudadanos israelíes. De hecho, en el año 1948, cuando se creó el Estado de Israel, todos los árabes que estaban presentes en el Estado de Israel tuvieron la oportunidad de convertirse a ciudadanos. no convertirse, de asumir su ciudadanía israelí, al punto que hoy hay 1,5 millones de israelíes árabes. Porque eso es parte de la controversia, como de las controversias del tema del Estado de Israel, es que ya ahí vivían personas que en ese lugar, ¿no? Y que Europa o Estados Unidos decidieron, pues aquí va el Estado de Israel, y las personas que estaban allí, ¿qué era eso? Cuando era un país no fue Europa ni Estados Unidos que decidieron. Pues sí, no, explícame, aclárame toda la historia. En lo que se llama Palestina, el nombre Palestina es de origen romano. Y Palestina es el nombre que le asignó el Imperio Romano a Judea. La palabra Palestina viene de el país de los filisteos, porque los filisteos, que nada tienen que ver con los palestinos actuales, eran enemigos de Israel. Entonces, cuando los romanos asumen jurisdicción en Judea, lo rebautizan al territorio Palestina. Ahí, sí, cuando se crea el Estado de Israel en 1948, había otras poblaciones viviendo, había muchos árabes viviendo, pero también había judíos. Y ese territorio, antes de que exista ni siquiera el Islam como fe, había sido un territorio soberano, judío, con moneda. Bueno, yo no te tengo que contar porque ustedes conocen la historia, ¿no? No, vamos, cuéntame. No quiero ir hasta lo más para atrás que quieras ir. Si tú lees el Nuevo Testamento y ¿dónde estaba Jesucristo? Sí, allí. No estaba él estuvo en el norte, luego él va a Jerusalén, en el área del templo, y claro, en esa época Judea era una jurisdicción que tenía 2 niveles de gobierno, un gobierno local, judío, pero bajo la corona romana, digamos, ¿verdad? Porque estaba sometido. Pero no puede haber duda de que existió soberanía judía en Judea, que es el territorio Palestina, de Israel. Y con respecto a lo que dijiste, que Estados Unidos y Europa, eso tenemos que estar muy claro, muy claro. En el año 1947 hubo una resolución de las Naciones Unidas donde por mayoría, o sea, las Naciones Unidas, no Estados Unidos o Europa, votaron a favor de un plan de partición que dibujaba un mapa y decimos, bueno, este área, estos son los remanentes del Imperio Otomano. En la Primera Guerra Mundial liquidan el Imperio Otomano y estos territorios donde es Israel y Palestina caen en manos británicas. Entonces se hace un plan para partir este territorio y se hace una partición, una parte para un Estado judío y una parte para un Estado árabe. Y ese plan de partición fue aprobado por las Naciones Unidas. O sea, tuvo esa sanción. ¿Alguien votó en contra? Sí, hubo votos en contra, obviamente los 22 árabes. Países árabes, naturalmente.
varios otros países. Hubo muchos votos neutrales, pero hubo una mayoría a favor. Y entonces literalmente se diseñó y dijo, esta Sí. área ahora va a ser el Estado de Israel. Pero bueno, esto es otro tema. Y después ahí finalmente en el 48 Israel declara su independencia cuando los británicos se van. Y ahí ya empieza la guerra, ¿no? Una guerra que en diferentes capítulos continúa hasta el día de hoy. Lo triste es que Israel, a pesar de la guerra y a pesar de todo lo que implica eso, hoy es un país floreciente. Y los vecinos palestinos pudieran haberse beneficiado o pudieran beneficiarse en un futuro de una comunidad, de una asociación, del trabajo, etcétera, pero no es el caso. No ha habido, bueno, me imagino, Bueno, en agregado ha habido integración, me imagino que hay individuos que sí, pero todavía existe el conflicto, obviamente. Mucha gente, por ejemplo, de Gaza tiene permisos de trabajo en el Estado de Israel. Lo que pasa es que está el problema de las facciones. No estoy hablando del pueblo palestino, Sí. pero dentro del pueblo palestino hay unos grupos terroristas armados fuertes. No son los grupitos de las guerrillas sudamericanas, son ejércitos. Son ejércitos que le pudieran dar una paliza a cualquier país en el mundo. Okay, no, ¿Y lo financia otro? Sí, financiados por países como Irán, por ejemplo, y otros países de los cuales hay, pero bueno. Y ese Israel ha expandido su frontera, ha crecido, porque también he escuchado que hacen campamentos nuevos y eso. No sé mucho, así que sí, eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido, pero eso es un tema del cual yo te puedo hablar, pero nos sacaría completamente de lo que recuerdo que te interesaba para hablar del día de hoy. Porque creo que hay como una relación. Yo siempre me he preguntado, pues quizás no. No debería haber relación Okay. De cuestiones espirituales, de la tradición judía, con problemas de geopolítica. Sí, es que para mí hay algo bien interesante que cuando se crea el Estado de Israel dices que la primera ley es esta ley de que es como un regresen a casa, así se siente, ¿no? Sí. Que por definición implica que se tuvieron que ir de casa. Claro. Históricamente ha habido como un odio, por no decir otra palabra, de grupo hacia los judíos. Y yo nunca he entendido la razón de por qué existe eso. Y parece que como que históricamente se sigue repitiendo. Y por eso como que para mí sí hay una relación de que como ha habido estas expulsiones que los siguen sacando de lugares y hasta que se crea este Estado dice, regresemos ahora. El punto para mí es, dime quién te odia y te diré quién eres. No es quién me quiere, quién me odia. Cuando yo veo la lista de los que me odian, digo, estoy bien. Sí. Pero ¿por qué cuando hay estas energías negativas se depositan en los judíos? ¿Por qué ha pasado eso? Esto es lo que tú me estás preguntando, es una carrera universitaria. Sí. Como que me preguntes cómo llegar al espacio, ¿verdad? Es una pregunta fuerte y no tiene una respuesta fácil. Para llegar a lo que es el antisemitismo, que es este odio, este prejuicio, pues hay que analizar muchos fenómenos. El fenómeno de la intolerancia, el fenómeno del temor a lo distinto, el fenómeno del hecho que así como por ejemplo hoy en Estados Unidos hay grupos minoritarios, ¿verdad? Están los latinos, están los afroamericanos, están musulmanes, etcétera. Pues en Europa, durante muchos años, el único elemento distinto era el judío. No había hispanos en Europa en era el la siglo... única minoría, como por decir, principalmente. O la más visible. La única minoría visible, digamos. O la más visible. No me atrevería yo a sancionar la única. Claro, pero sí. una de las pocas y la más visible es el reflejo del otro.
Eh, a esto tenemos que mencionar la cuota de odio que ha llegado a través de la Iglesia Católica, algo que ha sido reparado en los últimos años. Déjame ser firme, firme y agradecido. Y no quiero quedarme corto en mencionar los cambios enormes que han habido al día de hoy en esa relación con los últimos papas sobre esta relación, empezando específicamente en lo que fue la declaración Nostra Aetate, nuestros hermanos mayores en la fe del Vaticano, ya en los años 60, donde entre otras cosas el Vaticano declara que no declara nulo a la idea del deicidio. El deicidio, ¿no sabes qué es? No sé qué es el deicidio, ¿no? Deicidio, el asesinato del Dios. Esa idea de que los judíos mataron a Cristo ha sido un combustible de generación en generación para... Claro. Es una semilla importante en todo esto. Yo diría que es un combustible, es agregar un poco de combustible. O sea, tenemos factores antropológicos y tenemos factores culturales, como esta cuestión del deicidio. Claro. Y esto del deicidio todavía ocurre. Yo he ido por invitación personal, no en calidad de representante de nada, a parroquias, y todavía al día de hoy hay sacerdotes que se nota que no han quitado de su cabeza esta idea y la promueven entre sus feligreses mediante algún que los comentario. Judíos mataron a Jesús. Correcto. Pero Jesús no era judío. Jesús era judío, claro. Hay gente que se va a sorprender. Pero no, oye, si tú lees la Biblia, sabes que Jesús era judío. Hay un chiste, ¿sabes quién es Louis C.K., el comediante? Louis C.K. No estoy seguro. Un comediante buenísimo. Louis. Sí, él tiene un chiste de que él le está diciendo a un amigo, sí, Jesús era judío. Y el amigo, no te creo, qué sé yo. Y él, ¿qué tú pensabas que era? Católico. Y que andaba con una crucecita y que cuando estaba en la cruz decía como que, yo soy el de la cruz, mira. Y como que, obviamente no entiendo el chiste, yo soy sumamente cuidadoso y respetuoso cuando entro en estos temas. Son temas apasionantes, además de estudiar, pero sí, la persona que nos está viendo o escuchando no debe tener duda. Si se está enterando hoy, pues debe releer la Biblia. Jesús era judío. Es más, Jesús no estaba interesado en llevar su mensaje a nadie que no fuese judío. Lee la Biblia y busca y mira a quién le hablaba Jesús. A los judíos. Jesús no le preocupaba los amerindios que estaban en Norteamérica o a los vikingos que habían cruzado el mar. Jesús quería reformar la sociedad judía. Con razón o sin razón, no hace falta entrar en los temas porque we can agree to disagree. Sí, pero ¿okay? Era judío. No solamente que era judío, sino que su mensaje era para los judíos. Era para los judíos. Así que, hay mucha tontería, hay mucha infantilidad, hay falta de profundidad. Para que alguien llegue a la conclusión de que los judíos mataron a Cristo. Porque además, si tú eres una persona de fe y por lo tanto tú aceptas que Cristo fue sacrificado para salvar a todo aquel que se bautiza en esa fe, entonces su muerte era necesaria para que esa salvación ocurra. Sí, no existiera. Sin eso no existen. ¿Verdad? Así que bueno, no, pero eso ya nos estaríamos desviando un poco. Sobre la pregunta anterior, si Israel ha... O sea, la pregunta sería, ¿el territorio de Israel? Fue una pregunta obviamente
capciosa de tu parte, ¿verdad? Porque tú la sabes, la respuesta, y por eso me la preguntas para ponerme en Yo no dificultad. sé mucho de esto, no. Bueno, algo no. sabes, porque si no, no me hubieses hecho esa pregunta. ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Tú me preguntaste si Israel pues ha expandido su territorio. Sí, la anterior. Sí, han habido eventos. Sí. No, y lo que pasa que esto merece un análisis muy complejo, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, en el año 67 Israel es nuevamente atacado por varios países árabes. Hay un triunfo bélico, un triunfo épico prácticamente por parte de Israel, y como parte de esa guerra Israel termina posicionado en lo que es la parte oriental de Jerusalén, que era un vertedero, en manos jordanas era un vertedero. Jerusalén. Sí. Un vertedero, una porqueriza. Y que estaba prohibido, nadie podía ir ahí. Hoy toda persona puede ir a los lugares sagrados y es un lugar floreciente. Y captura las alturas del Golán, que es un territorio de importancia militar, no hay asentamientos. Y entonces ocupa lo que es lo que nosotros llamamos Judea y Samaria, conocido como el West Bank. Y en ese interín pues se han formado algunas poblaciones, poblaciones fuera de los márgenes de lo que eran los límites del 1947. Lo que pasa que, en definitiva, la justificación para eso es bastante simple. Así como los palestinos no aceptaron la partición y se fueron a la guerra, pues si tú no aceptas, y entonces no hay límites establecidos. Sí. No hay límites establecidos. ¿Cuál tú crees que va a ser la solución ahí eventualmente? Tengo esperanza que lo que está ocurriendo hoy con los famosos pactos de Abraham, Que entiendo, un puertorriqueño participó, un militar puertorriqueño, fue el que le puso el nombre, Pactos de Abraham. Interesante, no lo sabía. Sí. Tengo esperanza que estos pactos de Abraham, que para quien no lo conoce, es un acercamiento entre ciertos países árabes y el Estado de Israel, vayan a tener como una consecuencia final un acuerdo de paz. Y es con otros países árabes, Sí, porque obviamente el conflicto palestino-israelí existe por el apoyo de los países árabes a lo que sería la causa palestina y la solventación de estos grupos terroristas, ¿verdad? Si la conferencia o la Liga Árabe decide que aceptan, porque aquí no es un problema de fronteras, que las fronteras se arreglan. Cualquier espacio que Israel haya tomado y que se determine que no correspondía va a ser compensado con otro espacio. Al fin del día, hoy dentro de Israel hay cientos de aldeas árabes. Que son como... ¿Por qué no puede haber aldeas judías en el territorio palestino? Los problemas fronterizos se arreglan. Si no se arreglan con intercambio de tierra, hasta se arreglan básicamente con intercambio, con land swap, ¿verdad? Lo que no se arregla es tu determinación de que no tengo derecho a existir. Sí, eso es distinto. Eso es lo que no tiene arreglo. Y en la medida que existan al menos 3 grupos terroristas cuya única misión es la aniquilación del Estado de Israel, no hay posibilidad de paz, porque yo puedo sentarme a negociar contigo. Yo me puedo sentar y decir, tú quieres parte de esto acá,
estamos hablando de más y de menos. Sí, sí. Eso tiene arreglo. Es el mismo juego, es la misma regla. Exacto. Sí, sí. Ahora, si lo que tú dices, bueno, ¿qué quieres para que haya paz? Quiero que tú te suicides. Sí, sí, no. No hay forma. Es otro juego, sí, sí. Nos vamos a la guerra. Y en la guerra, pues... ¿Y esos pactos de Abraham, qué es lo que... ¿Qué fue lo que hizo distinto eso para que hoy en día digas como que eso me da esperanza? ¿Qué magia trajo eso? ¿Qué era distinto? Porque... Bueno, que obviamente cuando el resto de la Liga Árabe se siente con los líderes palestinos, digo, bueno, es hora de... ¿Y por qué crees que están es diciendo hora que de ya es comenzar hora? un nuevo periodo. ¿Y por qué ellos están, esos líderes árabes, son nuevos líderes árabes? Porque hay como que una aceptación de decir, ya es un nuevo periodo, hay que empezar ahora a tener esta conversación. O sea, ¿pasó algo Bueno, en el territorio, en la región? ¿O fue se despertaron un día y ya dijeron, ya, Pienso que es no es sostenible? un despertar de parte de ellos. Hay muchas, lo que pasa es que hay relaciones bajo la mesa, Ya, obviamente, ¿verdad? Y hay grandes relaciones entre ciertos países árabes y el Estado de Israel. ¿Ah, sí? Sí, sí, Que, no, sí. que lo mantienen... Claro, escondido. porque eso pudiera significar problemas para estos países con otros países árabes. Ya. Y en los Emiratos, me imagino, son... Los Emiratos es un país que es parte de los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita es un país que ¿Así? que se está acercando ¿Así? y que se ha acercado a través de los acuerdos de Abraham. Son países que además ven una posibilidad de cooperación económica Claro. y humanitaria con Israel gigantesca. Ya. O sea, sería un Medio Oriente donde Israel es aceptado y donde hay ya una cooperación, sería una región pujante en el mundo. Próspera y... Próspera. mucho Próspera. conocimiento, Sí. cultura. El Estado de Israel está pasando, el peligro más grande es que Israel ha aprendido a vivir con la guerra. Y el peligro de eso es que llega un momento que te olvidas de la guerra. Y llegó un momento que para los líderes israelíes resolver el problema de la guerra pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya saben que no se puede resolver. Enfoquémonos en avanzar ¿cómo diríamos? La calidad de vida. Sí, exacto. Al punto que hoy el Estado de Israel existe un índice de desarrollo humano creado por un economista de la India. Se le da mucha importancia a ese índice de desarrollo humano. Israel está entre los primeros 20 países del mundo. ¿Qué mide eso? Como prosperidad, Mide salud, educación, todo. derechos humanos. Todo. Sí, como un agregado de todo lo que apreciamos como humanos. Y está. Sí, es un país Educación, próspero, salud, expectativa de vida, Producto Bruto Interno, derecho, el respeto por derechos humanos es un elemento nuevo en esta... en la fórmula. Sí. ¿Y por qué tú crees que ha sido? Porque uno ve si el Estado de Israel y también ve los judíos fuera de Israel y tienden a ser personas que les va bien y usa la métrica que quieras usar, prosperan en los países que son libres y pueden participar libremente. ¿Qué carga la tradición judía? ¿Qué valores? No. Pero no hay algo ahí porque... te lo voy a dar, te lo voy a mostrar de otra forma para que veas. Eso no tiene que ver con los judíos. Eso tiene que ver con la minoría. Porque si tú vienes a ver, las personas de la India que viven fuera de la India también les va muy bien. Pero hay inmigrantes en Europa que no le va tan bien. Y puedo imaginarme inmigrantes en Estados Unidos de grupos latinos que no le ha ido tan bien también. Parece haber una distinción. Bueno, el aspecto educativo en la tradición judía es muy importante. Es muy importante.
para una familia judía la educación de sus hijos es posiblemente la inversión más grande que puedan tener. Con eso no se juega. Si yo tengo la oportunidad de tener un auto de alta gama, enviando a mis hijos a una escuela tal, o tengo la oportunidad de tener un auto mucho más básico y enviar a mis hijos a una escuela mejor, pues típicamente eso es lo que vamos a elegir. Eso, pues, eso es un valor grande en la tradición. Enorme. Debería ser el principal. La población judía es una población de gente típicamente preparada, sin que eso requiera necesariamente preparación académica formal. Por ejemplo, mi tío Beto, que ni sabe que estoy hablando de él y que vive en Argentina, al igual que mi padre. Tienes un tío, es real, que se llama Beto. Sí. ¿Como yo? Existe. Okay. Su nombre verdadero es Alberto. Él fue a la escuela hasta segundo grado, de la escuela elemental. No es algo normal, ¿ok? Honestamente, Sí. no le gustaba esto, no sé, bueno, no sé por qué. Terminó segundo grado elemental. O sea, él no tiene educación formal. Pero tú te sientas a hablar con él y él te dice que él es graduado de la Universidad de Buenos Aires en filosofía y letras, o en literatura, o en lo que sea, y tú lo aceptas. A ti ni se te ocurriría. ¿Qué es lo que te quiero decir? Por eso yo soy bien, esto es una opinión personal, no represento a nadie. Muchas veces de todo se le echa la culpa a la escuela pública. En todas partes se le echa la culpa, o sea, eso no pasa en Puerto Rico. Sí. Eso, la escuela, el sistema educativo. Sí, el sistema educativo. Hay gente de que ya sabe que está para ser abofeteado, ¿verdad? Sí. El tipo que se ponga al frente del sistema público de educación sabe que no va a recibir elogios, por más que haga las cosas bien. Encima de eso se hacen las cosas mal, pero... Sí, a veces es merecido. A veces es merecido, yo sé lo que estás diciendo. Pero aunque sea inmerecido... No tienes que hacer el caveat, sí, pero sí está bien. El sistema de educación no es el único responsable de la educación. del fallo tan grande que exista en las personas. Porque yo te voy a poner ejemplo de mi tío Beto, y hay cientos de miles. O sea, personas que no tienen educación, que no asistieron a escuela, y que son personas que te van a escribir un texto sin una sola falta de ortografía, y que te van a, mucho más importante que eso, que te pueden hablar con propiedad, que te pueden construir una oración y que su interlocutor lo entienda correctamente. Claro. Y que hasta te hablan 2 y 3 lenguajes. Porque no es solo la escuela quien te enseña eso, es tu ambiente, que empieza en el núcleo familiar y sigue en el ambiente donde tú te mueves. Y hay elemento comunitario que mencionaste, el grupo. El elemento comunitario. Y el elemento comunitario entre los judíos es fundamental. Y eso es la base para que existan judíos exitosos. No todos los judíos son exitosos. Mis padres pasan mucho trabajo en Argentina. Y miles de otros judíos la pasan mal también. Claro. Y en Israel hay prosperidad, pero hay gente que se tiene que fajar para llegar a fin de mes. Claro, no le va a faltar salud. Nadie en Israel se va a encontrar con la situación de que tienen que hacerse una operación y que cuesta $250,000. Eso no va a pasar porque el Estado te lo va a cubrir. La salud es socializada. Y la educación también. Nadie... Pero hay gente que no puede andar viajando. Claro, sí. Como hacemos nosotros. Sí. En Puerto Rico tenemos... Yo invito a la gente a que atesore lo que tenemos aquí.
¿Por qué lo dices? ¿Tú te criaste en Argentina? Sí. ¿Y tu familia viene de...? Mi familia, mi ¿Tu padre abuelo? nació en Argentina, mis abuelos nacieron en Europa. Ok. Hungría, Checoslovaquia, países que no existen. ¿Y por la Segunda Guerra Mundial emigraron? Antes. Durante la Segunda Guerra Mundial nadie salía ya. Los judíos que emigraron a Argentina fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante ya estabas condenado. ¿Y por qué dices lo de Puerto Rico? Bueno, porque... pero que quiero escuchar, que la gente lo escuche de personas, ¿verdad?, que tienen una perspectiva de no siempre haber estado aquí. Tiene que ver con factores económicos, con el cambio del dinero, con el valor del dinero. Yo de joven tocaba música y un día me quise comprar una de esas maquinitas que en un cassette, ¿te acuerdas del cassette? Claro, sí. Te grababa en 4 pistas. Ahorré 2 años para comprarme la máquina que costaba $850. Alguien me la trajo de Estados Unidos, Argentina. Y yo ahorré 2 años para comprarla. En ese mismo tiempo, un muchachito en Puerto Rico de bajos recursos se compraba esa máquina solamente por el deseo de tenerla. Claro. ¿Me comprendes? Sí, te comprendo. Nada. No estoy llamando la atención a nadie ni regañando a nadie. Quiero hacer esa salvedad de que personas de enorme preparación en otros países del mundo pasan muchísimo trabajo. Y es un mito el que todos los judíos tienen dinero. No es así. Sí, no. Es verdad que hay pero también hay muchos árabes que tienen mucho dinero. Sí. Los dueños, pero lo decía el como, fútbol europeo. Pero no, como proporción, digo, yo no sé si lo han medido, pero parece ser. También, aclaremos, los judíos son pocos en el mundo, ¿no? Sí. Son como 15 millones, algo así. Y ahí se mezcla, ahí cuando dicen judíos 15 millones se están mezclando lo que son culturales y los que practican. Uh-huh. No todo el mundo, cuando se cuentan los judíos, todo el mundo que vive en Israel se considera judío, o si es un musulmán que vive un árabe, no es que no sé cómo los miden. Eso es irrelevante. Si tú eres en el Estado de Israel hay personas, hay ciudadanos israelíes y hay personas que viven con un permiso, igual que aquí, con un green card, digamos, ¿verdad? Ajá. De esa forma. Hay una categoría especial que también tiene su crítica, que son los palestinos que viven en la parte oriental de Jerusalén, que no son ciudadanos israelíes porque en su momento rechazaron serlo, entonces mantienen un estatus que les permite vivir ahí sin ser ciudadanos. Y hay personas que inmigran. Hoy en día, por ejemplo, en Israel hay muchos inmigrantes africanos. ¿Ah, sí? De ciertos países de África, de Sudán, ¿Sí? Sí. No sabía eso. Un dato curioso. Sí. En los años 80, el Estado de Israel hizo unas operaciones militares llamadas Operación Moisés, Operación Salomón, mediante la cual, con unos vuelos clandestinos militares, traían etíopes de Etiopía, sin el permiso del gobierno, ¿verdad?, a Israel. O sea, estaban básicamente sacando personas. Este es el único caso de la historia universal donde un país soberano extrae personas de África para llevarlos a ser ciudadanos de primera clase y no esclavos. Sí. Único caso. Sí. Hoy y esas personas Israel es un país multicultural. Y esas personas prosperan igual que alguien. Bueno, o tienen las oportunidades, no tienen derechos distintos ni nada. No. Derechos. No es que prosperan, pero que tienen las oportunidades legales. No ha sido fácil al principio.
pero hoy ya hay un grado de integración ya mucho más evolucionado. Eh, hay personas etíopes, por ejemplo, en Israel, en cargos muy importantes. Así, en los gobiernos Sí, y en las empresas. sí. ¿Por qué tú crees que la percepción, yo he sentido que la percepción de acá en Puerto Rico, Estados Unidos y asumo que en Europa, en la cultura popular, es que Israel es malo? Y lo estoy simplificando, no lo dicen así, pero así lo simplifican. Y cuando uno lo analiza y uno lo escucha, parece que Israel tiene valores mucho más similares, si no los mismos, que los que nosotros atesoramos y apreciamos en nuestras culturas de Occidente. Y se parece mucho más a nosotros en esos valores que los países alrededores. Pero Sí, sí. es Lo que pasa es gigantesca que, la brecha. sí, ¿Por qué todavía entonces existe ese, como es un resentimiento? No sé qué es lo que es, como es una energía. bueno, eso tiene que ver con a qué grupo tú perteneces. Pero vamos a decir, ya está si como que tú popular. militas en un partido político de izquierda, estás firmemente en contra de Israel. O sea, no tienes alternativa. Es difícil encontrar. Aunque haya educación ¿verdad? gratis, salud gratis, Claro, derechos humanos. aunque la forma más pura de socialismo existió solamente en el Estado de Israel a través del kibutz. Otro día hablamos como de las lo que es. como comuna. Exactamente. Derechos de la mujer, igual. En el año 1964, Israel, 1964, un tiempo donde todavía en muchos países del mundo las mujeres no votaban. Israel tuvo una primer ministro mujer, Golda Meir. 64 y el Estado empezó en el 48, o sea que en 16 años. 1964. En 16 años. O sea, ¿en qué año tuvimos que esperar en Estados Unidos para que siquiera se hable de la oportunidad de que una mujer pueda ser presidente? Ahora, 2008, el otro día. Ajá. Sí, por ahí. Y en el resto de los países también. Bueno, para ser justos, en Argentina hubo procesos un poco que conflictivos. sean buenos, Sí. otra cosa. Pero déjame corregirte algo. Si tú hicieras en Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños son sumamente tiene una mirada positiva de Israel y de los judíos. Sí, quizás es mi percepción mediática. Sí, hay ciertos núcleos específicos donde vas a encontrar una apreciación negativa. Y son como, sí, eso es cierto, sí, pero, en personas individuales probablemente tienes razón. Pero si vas al pueblo, bulk, va a haber una mayoría. Pero en instituciones importantes, Ajá. La academia, los medios, la prensa, hasta partidos políticos, hasta gente políticos de altura. O sea, estoy pensando más en Estados Unidos ya, en Puerto Rico no se discute mucho de este tema. Que es algo que, y no estoy diciendo, obviamente el Estado de Israel, como todos los estados, tendrá sus cosas, ¿no? Y tú los has dicho y eso no tiene nada que ver. Pero que cuando los es que no es ni una comparación en términos de las cosas que atesoramos. Una vez, esto fue ya algo para matarse de risa. Una vez había en España, en una ciudad de España, había una manifestación, un parade de orgullo gay. Y a último momento le prohíben a la delegación de Israel participar. Wow. A raíz del maltrato que los israelíes le imponen a los palestinos. Una de las manifestaciones de orgullo gay más grandes del mundo es la de Tel Aviv, por empezar. Resulta que en Israel una persona no tiene derechos o menos derechos por su orientación sexual. ¿Ok? Pero yo te invito a que tú hagas una manifestación de orgullo gay en Gaza. A ver qué va a pasar. A ver quién sale vivo ahí. O en Teherán. O en Teherán.
donde te colgarían directamente de una grúa en un procedimiento expedito. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, eso va a tu pregunta. Tu pregunta fue maliciosa, pero esta vez a mi favor. Yo no estoy a favor y en contra No, de nadie. no. Yo, No, tú tienes tu espero que idea no se y haces sienta. una pregunta retórica, inteligente de tu parte, te lo tengo que admitir. ¿Es ridículo? Es ridículo. O sea, tú estás prohibiéndole a ese que a ti te acepta y donde alguien no tendría derechos restringidos por ser quien es o por su orientación sexual, por ejemplo, a ese le prohíbes por supuestamente lo que le hace de malo a ese otro que tomaría tu vida por quien tú eres. O sea, Exacto. Sí. estamos en esto como un ejemplo de lo absurdo. Es un absurdo. Es un absurdo. Y esto está de la mano con lo que tú mencionabas antes. ¿Por qué tanta gente tiene una resistencia hacia el Estado de Israel cuando el Estado de Israel comparte tus mismos valores? Y no entiendo todavía. Tiene que ver con asociaciones de tipo el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Okay. Tiene que ver con ese tipo de cuestiones, ¿no? En el ámbito académico es muy común, hasta diría mayoritario, el encontrar personas con un sentir contradictorio hacia el Estado de Israel. De hecho, las universidades en Estados Unidos pues, se han transformado en centros de gran preocupación porque llega el punto donde ese anti-israelismo se transforma en antisemitismo. Porque la línea no es tan fácil de desmarcar, ¿verdad? Yo prácticamente te diría que no hay línea. ¿Ok? Yo te diría que no hay línea. Lo que sí hay es la crítica legítima. Como todo gobierno del mundo. Yo critico al Estado de Israel porque me molesta que el Estado de Israel haya tomado esta medida en tal caso, o que me molesta que haya asentamiento judío acá, no quiero tal cosa, el Estado de Israel tiene que volver a... Eso es una crítica legítima, que puede tener razón, que puede no tener razón, claro, pero es una crítica legítima. Ahora, la crítica que va, el Estado de Israel no debería existir. Claro, ya entiendo. Eso no es una crítica legítima, eso es antisemitismo. Claro. Porque Israel no puede ser separado de los judíos. Tú no puedes decir, yo odio Israel, pero no tengo problema contra los judíos, porque Israel es el único país, es el único Estado hebreo en el mundo. El único. No, tú no puedes decir que tú no tienes problemas con los japoneses, pero odias a Japón. Porque el único país... sí, entiendo. El único país que es el hogar nacional de los japoneses es Japón. Israel es el hogar nacional de los judíos. Si tú odias a Israel, odias a los judíos. Pero, ¿y no sería...? Ahora, que tú puedas criticar al Estado de Israel, no habría ningún problema con eso. Eso es algo eso legítimo. Es como criticar a cualquier gobierno. Pero no criticas la legitimidad de que exista ese gobierno. Y la gente que hace los argumentos que eso es como si se le devolviera a Estados Unidos a los indígenas. O digamos Puerto Rico, para ser más específico, a los indígenas. Porque sí, ahí es que ellos estaban originalmente. Son los originales, eso es de ellos. Y los indígenas se la quitaron a otros indígenas, que a su vez se lo quitaron a otros indígenas. Por eso, y los judíos, antes de ellos no había otros. ¿También? Y esos no tuviesen un claim de que es eso. No existen más. Sí. Por eso, que ese argumento siempre se puede llevar hasta el primera persona que nació. Se puede llevar hasta Adán y Eva. Exacto. Lo que pasa es que la cuestión es cuál de esos pueblos existen en forma ininterrumpida, ¿verdad? Ya. Esas tribus cananeas de quien Israel tomó la tierra prometida, no. Llévame hasta esos tiempos. No. Podemos ir hasta allá, hasta lo más atrás. Podemos ir donde tú quieras. Cuéntame esos tiempos. Tú decides por tu audiencia. Yo si los vamos a confundir, a marear. No me importa la audiencia. Tú y yo, la vamos a pasarla bien, la estoy pasando súper bien. Quiero ir a esos tiempos.
a la historia de estos pueblos, esta civilización, esta cultura, todo eso. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el primer pueblo conocido? Mencionaste uno ahora que estaba Bueno, antes. ¿Y cómo evoluciona eso? el pueblo de Israel comienza con este llamado de Dios al patriarca Abraham. Abraham era un hombre caldeo, del pueblo de los caldeos, uno de los pueblos mesopotámicos. Estamos hablando cuántos años. Y estamos hablando antes de Cristo. conforme a la Biblia, digamos. Sí, el calendario que... Conforme a la Biblia estaríamos hablando como algo similar al siglo XX antes de la era cristiana. Me puedo confundir, pero más o menos por ahí. Como 200 años antes. No, 2000. Como 2000 años antes de Cristo. Okay. Ajá. O sea, vamos a decir 3.500 años desde ahora. Sí, hace tiempo. 4.000 años desde ahora. Vale. Hace más o menos 4.000 años. Si fue 3.500 no cambia nada. Sí, no importa nada. Hace más o menos 4.000 años nuestra tradición indica, no me pidas evidencia, nuestra tradición indica que un hombre llamado Abraham fue emplazado por Dios para que abandone las prácticas idólatras que había en su pueblo, para que se vaya de ahí, para que lo siga, y a cambio de eso Dios le iba a dar una gran descendencia. Ese hombre se llamaba Abraham. Abraham tuvo una descendencia múltiple. Los árabes son descendientes de Abraham. Los judíos somos descendientes de Abraham. Cada uno seguimos un linaje diferente. Los árabes siguen el linaje de Ismael. Los judíos seguimos el linaje de Isaac. Los judíos, y por tradición, digamos, esta tradición judeo-cristiana, ¿verdad? Pero esto es interesante porque desde el punto de vista teológico, el Islam también adopta y acepta aspectos del Nuevo Testamento y de la teología cristiana. Pasa que una cosa es el Islam como fe y otra cosa es el pueblo árabe como grupo etnolingüístico. Es bien complejo. Eso es complicado, sí. Bien complejo de analizar. Son niveles de análisis diferentes. Bueno, Abraham tiene a su hijo Isaac, conforme a la tradición judía. Sí. Luego Isaac tiene a su hijo Jacob. Jacob tiene 12 hijos, que entonces son los 12 tribus de Israel, que en un momento dado bajan a Egipto por una hambruna, se quedan en Egipto varios siglos, viviendo en paz y en armonía y en tranquilidad, hasta que en Egipto hay algún tipo de revuelta, cambio de poder, cambio de grupo dominante. En Egipto, al ser un imperio, ocurría este tipo de cosas, y pues un nuevo faraón decide que los judíos ya no eran confiables y decide primero matar a los varoncitos que nacían, luego ese plan no funcionó, decide esclavizar a los judíos. Yo estoy diciendo la palabra judíos, que está mal utilizada en este momento histórico. No deberíamos hablar de judíos, deberíamos hablar de los hebreos. Ok, porque ¿cuál es la distinción? Bueno, Judea es una de las 12 tribus de la nación de Israel. Okay. Hoy por hoy es intercambiable, lo podemos usar uno u otro, ¿verdad? Porque históricamente se perdieron las otras tribus. Okay. Así que hoy da lo mismo. ¿Peleaban entre ellas o no entre las 12? No al punto de la guerra, pero hubo sus conflictos. Sí, conflictos. Y entonces, ¿qué estos que están en Egipto, ¿qué los agrupa? Ya hay como unos ciertos valores, ya hay una forma de vivir. Una familia que se transformó en clanes, y clanes que ya tenemos un pueblo de cientos de miles de personas. Y hay como unas reglas que tú las puedes ver que identifican las tradiciones de hoy. Un lenguaje,
pero este es un momento previo a la famosa entrega de la ley, de la Torá, de los 10 mandamientos. Ok, vamos. ¿Ok? Estas son las partes fundacionales, ¿no? Entonces los hebreos son esclavos en Egipto y Dios envía a su emisario Moisés a sacarlo de Egipto con todo lo que, puedes ver la película Los 10 Mandamientos de los años 60, o si los niños pueden ver The Prince of Egypt Y hay uno que se llama Exodus también. Ahora, Éxodo. de Amazon. Creo que Christian Bale es el actor. Me hablaron muy bien de él. Sí, pero ahora estoy confundido, perdón, pero creo que la película Éxodo no se refiere al éxodo de Egipto, sino al éxodo de los judíos de los países árabes cuando... Ok, no la he visto, eso que no sabría. Si es la película de la famosa melodía, no se refiere al éxodo de Egipto, sino al éxodo de los judíos de los países árabes en los años no la he visto. 50. Nada, vean las dos, vean todas las películas. Los 10 mandamientos dura 3 horas. Ok, entonces están en Egipto, son esclavos. Es otra de las cosas que tampoco nunca nos enseñan ni se hablan, de que ha habido esclavos por toda la historia y los judíos fueron esclavos. Bueno, sí, eso es. De hecho, desde el punto de vista teológico, es la única factura que Dios nos pasa, ¿no? Como que teológicamente hablando, en el lenguaje de la Biblia, todo lo que le debemos a Dios es por habernos sacado de Egipto a la libertad. Más nada. Dios no te pide nada a cambio de hacerte feliz, de darte la vida. Es como pueblo habernos sacado de la esclavitud hacia la libertad. Esa es la deuda que tenemos con Dios. También ahí entra el famoso, otra de las fuentes de antisemitismo, el concepto esto del pueblo elegido. Que no resulta tan importante para nosotros. Nosotros no hablamos del pueblo elegido. Eso básicamente es algo que se manifiesta en la Biblia. Es el pueblo elegido para llevar adelante las leyes que Dios imprimió en los 10 mandamientos y en la Torá, en el Pentateuco. Pero eso era Israel en comparación de los otros pueblos idólatras que vivían en ese momento, no en comparación con el cristianismo o con el islam, que son religiones monoteístas del día de hoy. No nos consideramos elegidos por sobre los cristianos, nos consideramos elegidos por sobre los cananeos que hacían sacrificios humanos. En ese contexto eran los elegidos. En ese contexto éramos el pueblo elegido. Ahora, podemos decir que tanto el cristianismo como el islam son parte del llamado pueblo elegido, que es el pueblo que respeta a Dios como la única deidad. Hay que estar claro en eso, porque también mira estos judíos que se creen el pueblo elegido, juntos. En aquel tiempo tú no estabas, por eso no te llamabas el pueblo elegido, pero por extensión, por propiedad extensiva, también tú eres parte del pueblo elegido. ¿Me sigues? Sí. Pero esto es bien importante porque hablamos del deicidio como factores que fueled el antisemitismo. Este fue uno de ellos también, el concepto del pueblo elegido. Entonces, ¿quién era Moisés? Bueno, Moisés fue el más grande de los profetas del pueblo de Israel porque habló con Dios cara a cara. Panim el panim, cara a cara. Por cierto, si hay una persona árabe escuchando me entendería porque el lenguaje árabe es primo del lenguaje hebreo. Hay muchas palabras muy similares, son lenguas semíticas. Panim el panim, cara a cara. Lo que pasa es que nosotros recordamos a Moisés no por haber sido profeta, sino por haber sido el libertador y el líder del pueblo hebreo en aquel momento, ¿no? Entonces ahora viene lo que todos conocen, los 40 años en el desierto y la entrada a lo que fue la tierra prometida y la conquista de la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. De esos pueblos de quienes se conquistó la tierra prometida, que es la tierra de Israel, pues no hay descendencia. No son, ¿que hubo una guerra o qué fue? No son árabes, no son... hubo muchas guerras. Pero cuando entró este pueblo judío, hubo una guerra y ganaron. Hubo varias guerras. Quien estaba al frente era Josué, con las famosas trompetas, las vueltas a la ciudad de Jericó
y luego la conquista de la tierra. Ahí había pueblos jebusitas, cananitas, emoritas y otros. Pueblos que no, para estar claro, no hay descendencia al día de hoy. Ya no había descendencia en tiempos romanos de esos pueblos. Sí, O sea, sí. estamos hablando... ¿Por qué fue que originalmente se fueron a Egipto de la tierra? Porque uno de los hijos de Jacob, José, había sido vendido como esclavo en Egipto, pero las cosas se revirtieron, terminó siendo como el primer ministro de Egipto y luego, bueno, hay toda una novela. Las novelas brasileras son buenísimas. ¿Y hablan de eso? Respetan mucho ¿Sí? respetan mucho el texto bíblico y utilizan mucho lo que se llama el midrash, toda la literatura rabínica de tipo leyenda que se tejió en torno a las historias bíblicas. Y él los trajo. Él, cuando se convirtió, él los invita a vivir allí luego de que se resuelven los problemas familiares. Pero después se deteriora. Y ahí no. Entonces ahí se quedan los hebreos en Egipto durante 3-4 siglos, hasta que llega un nuevo faraón. Ok, estos son tiempos largos. Sí. 3-4 siglos. Bueno, 3-4 siglos en 4 milenios quizás no es tanto. No, pero en la concepción humana. Sí. Son muchas generaciones. Correcto. Y bueno, y ahí se forma la nación de Israel con sus 12 tribus. Luego viene el rey David, luego de varios, como 10 siglos, y el rey David hace unas conquistas importantes, territoriales, y une a las tribus, que en cierto momento, como tú preguntaste, se habían como separado un poquito en ciertos conflictos. Y el rey David hace una gran nación, pero luego esta nación de Israel se separa en 2 reinos, el reino del norte, llamado Reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judea. El reino del norte eventualmente va a desaparecer a manos de un pueblo importante de aquel tiempo, que era el pueblo asirio, o neobabilónico. El reino del sur va a perdurar un tiempo más, con capital en Jerusalén, que es el reino de Judea, y va a subsistir hasta que es invadido por los babilónicos, o también llamados acaeménidos. Luego los babilónicos son conquistados por los persas. Los persas está en esta, ¿cómo llamar? Archirrivalidad entre Israel e Irán. Irán es el país persa, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Es prácticamente ridícula porque los persas y los judíos fueron amigos por siglos y siglos y siglos. De hecho, hasta el año 79, que fue la revolución islámica en Irán, Irán e Israel eran países aliados. Sí, entre el 48 y el 79. Correcto. Wow. Correcto. Y un país que era bien próspero, Irán, y en cultura, en matemáticas. En todo. En tecnología. Velo ahora. Ese es el producto de o sea, yo soy una persona religiosa, espiritual, pero yo no quiero un gobierno teocrático. ¿Por qué? Yo quiero un gobierno democrático. ¿Por qué hace esa distinción? Porque yo respeto a todo el mundo, y si tú no eres religioso pero eres una buena persona, ¿qué más da? Ya. Las teocracias es la receta para el desastre humano. ¿Y eso está inscrito en la tradición judía? Ese concepto de respeta al que es distinto. Sí. Sí. En el Pentateuco hay unos mensajes muy claros donde la ley, o sea, Dios le dice al pueblo: tienes que respetar al extranjero. Kiger aita ve'eretz Mitzrayim, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Wow. Uh-huh. Sí. Y obviamente el extranjero es el que no es como tú. Obviamente el extranjero no puede venir a traer palacios de otros dioses. En aquel tiempo, hoy Israel es un país libre, claro, donde hay mezquitas, donde hay iglesias. Sí, pero igual un extranjero no puede ir a Israel ahora a cambiar
que las mujeres no van a ser libres. O sea, como que hay unas reglas que no se tocan. No. Israel es un país que tiene una ley secular. O sea, obviamente por razones obvias, hay muchas personas religiosas y el Estado reconoce ciertas cortes rabínicas, por ejemplo, pero que son de jurisdicción voluntaria. ¿Mm? O sea, dos personas pueden voluntariamente decidir ser tomado su caso en una corte rabínica. Pero si tú no quieres, no. A la corte del Estado. Exacto. No es diferente a una mediación. En Puerto Rico dos personas árbitro, sí, pueden ir a un árbitro, civil o a un proceso de mediación. La característica es que es voluntaria. Nadie te puede obligar. Pero una vez que te somete voluntariamente, tienes que acatar el resultado. Okay. Vuelve a Babilonia. Nos quedamos en los babilónicos conquistados. Ahí los persas luego le permiten a los judíos retornar a Sion. El retorno de Sion, sionismo. Sion es el nombre de un monte a las afueras de Jerusalén. Sionismo es sinónimo de israelismo. Es como que digas borinquenismo. Yeah, un sobrenombre del lugar. Y a partir de ese momento, pues Judea sigue existiendo por momentos como lugar independiente, por otros momentos como lugar dependiente de una potencia extranjera, como fue Grecia, como fue Persia, como fue Roma. Finalmente, en el año 70, los romanos hacen las cosas más difíciles para los judíos, pero a partir de ahí los judíos se empiezan a dispersar por los confines del Imperio Romano, y así es como los judíos llegan a Europa, especialmente a Europa del Este, a toda Europa. Pero entran por donde, por lo que es Turquía ahora, Rusia, y empiezan luego, o van por el mar y llegan como a España. No sabría especificarlo. Grecia, no. Por todos lados. Por todos lados, el Imperio Romano ocupó lo que sería casi la totalidad de Europa. Hacia el oeste y luego también hacia el este, pues está el Imperio Romano oriental. Y en todos esos confines los judíos se desparramaron. Pero siempre quedó una comunidad judía muy importante en Jerusalén y en otras ciudades de Israel. O sea, no quedó vacía. Lo que pasa es que a partir de ahí Israel se despidió de la soberanía hasta el año 1948. Y cuando entra Pero lo que no se puede negar son las moneditas. O sea, yo tengo moneditas de la época romana en Israel. ¿Se las tiene? Claro. Ah, wow, qué chulo. A ver, le envío una foto después. Te traeré alguna. Hay miles. Son tantas que no tienen valor económico. No tienen valor económico. Las puedes comprar en una visita a Israel. Okay. Pero tiene un valor. ¿Cuál es el valor de eso? Mira, ¿qué muestra más cabal de soberanía que una moneda? Que la existencia de moneda. Entonces, ¿cómo vas a venir a decir que Israel usurpó en el año 48? Cuando entra el Imperio Romano, esto en relación al calendario que nosotros usamos, el calendario de Cristo, ellos entran que un siglo antes, en relación a Cristo, a Jesús. ¿Cuándo entra el Imperio Romano? Allí, a donde... Durante. Pero antes, par de años antes, me imagino. Un siglo antes o 100 años antes, ¿no? Recuérdate que durante Jesús, en su vida humana, digamos, ¿no? Sí, me refiero. Había en Judea, cuando digo Judea es lo mismo que Israel. ¿Okay? Sí. Había dos jurisdicciones que competían, la local y la romana, que era la imperial. Obviamente la imperial tenía sin entrar en cuestiones políticas, no hablemos de Puerto Rico para no pero hablemos de un estado de la Unión, Alabama. En Alabama hay un gobierno local y hay un gobierno federal, y a veces puede haber un conflicto entre uno y el otro. Y obviamente el que va a prevalecer generalmente va a ser el que tiene más fuerza, que es el federal.
Y eso era el Imperio Romano, es como el gobierno federal. Claro, nada más que aquí existía el elemento de que era un grupo dominando a otro. Algo que no está presente En Alabama. en el caso de Alabama, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, Sí, el caso de Puerto Rico pudiese ser más sí, lo similar, que pero pasa la es que relación es distinta. no quiero entrar en cuestiones que Sí, sí, no hay que entrar en eso. ya bastante problemas tengo para entrar en otros. Oye, no, ha estado bien chévere. ¿Qué pasa después? Porque ahí esa Judea, ¿qué pasa después del imperio, cuando se cae el imperio romano? ¿Qué pasa en Judea? Judea va cayendo en manos de otras potencias. Sigue siendo siempre... Grupos árabes, diferentes dinastías. Es bien complejo. Hasta que finalmente en la época, creo que está Saladino incluso en algún tiempo, cae en tiempos, luego caen las cruzadas, los cruzados, que vuelve a ser conquistada por el Holy Roman Empire, ¿no? Que no era el Imperio Romano, sino que era esta cuestión europea. Luego termina cayendo en manos otomanas y estuvo bajo el Imperio Otomano durante mucho tiempo. Y seguía habiendo judíos. Seguía habiendo y a veces vivían en sí, paz, a veces sí. había problemas, todo esto. Y ahí entonces llega la Primera Guerra Mundial, se cae el Imperio Otomano, cae en manos británicas la región, pasa la Segunda Guerra Mundial. Sí, esa región del Medio Oriente, cuando se desbarata el Imperio Otomano, se divide entre Francia y Gran Bretaña. Ah, claro, que ahí está. La parte del Líbano y eso cae en manos francesas. También el Líbano supo tener mejores días. Ellos tienen sus propios problemas. Y el gran desastre en todo el Medio Oriente son las ideologías, la teocracia. sí. No teocracia como tal, pero estos grupos terroristas que si estos grupos triunfasen y se apoderasen de toda la región, lo que habría ahí no es un país democrático. No. Es sería un totalitarismo religioso, un totalitarismo islámico, donde las personas no tendrían derechos si esos derechos no coinciden con la ley religiosa. Claro. Por eso es que a ti te asombra tanto que tantas personas, muchísimo. especialmente en el ámbito académico, o sea, que son tan liberales para unas cosas, es que es ridículo, no tiene otra cosa que enojarse. O sea, tú eres tan liberal para unas cosas y tú apoyas a un régimen que lo que va a hacer es pasarte por la piedra. Sí, es como tú eres muy... o sea, obviamente, yo no te puedo decir que soy... Para mí, los derechos de las mujeres deben ser... no deberíamos ni tener que hablar del asunto. No es un tema. No debería ser un tema. ¿Ok? Pero entonces es posible que grupos feministas actúen en favor de estos grupos islámicos que lo que hacen es tomar a la mujer como objeto. Pero es que ese es el absurdo. La única lógica, no es lógica, la única narrativa que yo veo es que ellos los ven como que ven como los opresores y oprimidos, o los ganadores y las víctimas, y las víctimas nunca están mal, pero entonces ¿por qué estás diciendo que este grupo, el grupo que ha sido víctima en toda la historia, son los judíos? Esto que te voy a decir Eso es lo que yo no entiendo tampoco. No explica el fenómeno en Estados Unidos, pero en otros países, por ejemplo en Sudamérica, muchos grupos anti-imperialistas, y cuando digo anti-imperialistas me refiero a anti-Estados Unidos, pues son antisionistas porque relacionan a Israel como un gobierno o régimen. Estado satélite americano en Medio Oriente. Exactamente. Pero eso no puede... Es increíble. Y lo ves también, por ejemplo, en las conversaciones en Estados Unidos, cuando se habla mucho de las minorías. Los judíos nunca son incluidos. Como culturalmente, cuando se habla las minorías, no se incluyen. Sí. Y es por
Lo que pasa es... Porque son exitosos en promedio, no sé. Por los asiáticos lo están empezando a hacer ahora también. Lo que pasa es que el judío parece ser como que está incluido en el bonche grande De los blancos. de lo que serían los blancos. Para muchos blancos no incluirían a los judíos, por ejemplo. Alguien del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, Sí. oye, por cierto, Los nazis eran blancos. fue una organización judía ¿Ah, sí? llamada Anti-Defamation League, Sí, que tuvo una participación preponderante en lograr to unmask al Ku Klux Klan. Es decir, en cierto momento hubo una decisión del Tribunal Supremo mediante la cual pues se decidió que no era legítimo las marchas con las capuchas blancas. Y eso desbarató al Ku Klux Klan. Porque, Sí, tienes que ir a trabajar el lunes. Todo el mundo sabe quién tú eres. Exactamente. Sí. Exactamente. Y hoy el Ku Klux Klan está enfocado contra los judíos directamente. Sí. Prácticamente es su... ¿No te acuerdas lo de Charlottesville que pasó en Virginia? Sí. Que el chant Sí. era "The Jews will not replace us". Los judíos no nos van a reemplazar. Y básicamente el Ku Klux Klan ha cambiado de target. Obviamente siguen odiando a quien no sea blanco. Sí, no cambiaron. Pero- El enfoque principal. Pero el digamos. enfoque principal Sí. es algo increíble. Y bueno, hay mucho para hablar también de eso, de la relación entre las colectividades judías y afroamericanas en Estados Unidos. Yo he escuchado mucho... Sí. En Puerto Rico no nos hablan mucho de las tradiciones. Sé que hay grupos que sí, pero pues, normalmente no se habla mucho de las tradiciones judías. Uno no conoce mucho de todo lo que es judío. Bueno, si está en una escuela católica, pues se habla de Judea. Yo no me acuerdo que me dijeron que Jesús era judío. Creo que lo podías deducir, pero no lo hablaban mucho. Y lo otro, pues, cuando se estudia la Segunda Guerra Mundial, que se escucha en todas las clases de historia, pues está el pueblo judío. Pero no se conoce mucho más que eso. Yo me empiezo a conocer un poco más de los judíos, del pueblo judío de Estados Unidos, más por la comedia, a través, únicamente de cómo empezamos la conversación, de Hollywood. de Larry David y Jerry Seinfeld. Más de ese Claro. mundo de comedia de Sí, Nueva York. Sí. Y ellos hablan mucho de las relaciones como bien de Brooklyn, muchos de Brooklyn, y estaban como que Por ejemplo, hay un ahí prejuicio. había una relación con las otras minorías Ajá. en Nueva York, interesante que se daba. Y lo conocí por la comedia, también por uno de las principales del ACLU, que es Ira Glazer, que él es judío también. Habla de su relación con las minorías en Brooklyn y lo que fuese. Y fue ahí que yo un poco empecé a aprender sobre los judíos. Pero sí que hay como una relación. Sí. Y los judíos tienen una tendencia muy, muy grande hacia las artes, hacia la filosofía. Muchos de los grandes filósofos clásicos eran judíos. No practicaban la filosofía judía, simplemente que eran personas judías, quiero decir, ¿verdad? Sí. Y creo que, si puedes buscar ahí, yo creo que es el grupo que más premios Nobel tiene. Son los judíos también. Yo no menciono esas cosas. Ay, perdón. Porque no. No. Está bien que tú lo digas. Yo no lo hago porque no se trata de ser mejor o peor que nadie. Pero hay algo un poco como que lo que quisiera aterrizar es, quizás en esta última parte de la conversación. No sé, creo que quizás no te gusta hablar tanto de esto y me lo dices, pero hay algo que hace bien. Hay algo de la comunidad judía que llamemos que tiene unos códigos, unas reglas, unas normas de cómo vivir, de qué apreciar, qué valorar, cómo tratarse, que produce lo que desde afuera parece ser una buena vida. Sí. Y la puedes medir como la quieras medir. Creo que sí, que te tengo que dar la razón en lo que estás diciendo. Y me gustaría saber un poco, entrar a ese... ¿Cuál tú crees que son esas normas? Creo que se traducen, que no tiene tienes ver con yo no me tengo que la importancia identificar. de la familia, a pesar de que el judaísmo
siempre fue muy liberal. Por ejemplo, el divorcio fue permitido desde la época de Moisés. Ajá. La importancia de la comunidad es grandísima, porque es la comunidad la que te saca adelante. Es la comunidad la que te educa, no la escuela. Tú no vas a hablar bien o mal por la escuela. Vas a hablar bien o mal por la comunidad en la cual te desenvuelves. Y eso es lo que a veces perdemos de vista. Creo que los valores que existen en la comunidad, en las pequeñas comunidades de los judíos, es lo que provoca muchas veces la receta para que la persona sea relativamente exitosa. Ese éxito no debe ser medido en dinero. No. Creo que tiene que ver con eso. ¿Qué valores son esos? Mencionaste la educación. La educación, la preparación, ya sea formal o informal, la que recibe de tu comunidad. Aunque la formal también es destacada. O sea, dentro de la comunidad judía, digamos, los porcentajes de educación avanzada son grandísimos. ¿Me entiendes? ¿Qué más te puedo decir? Los valores de esfuerzo, de trabajo. Pero esto que estoy diciendo no es algo novedoso. Hay muchos otros grupos que comparten estos mismos valores. Simplemente que estos valores definitivamente están presentes. El de comunidad yo creo que es algo que quizás han mantenido en la vida. Uh-huh. Yo siento que en la vida moderna es algo que sí se puede haber ido deteriorando, este sentido de comunidad, del vecino, uh-huh. Hasta de la familia. Y me parece cuando te escucho que quizás eso es algo que puede que sea un poco más distintivo a los uh-huh. otros grupos que han mantenido hasta en la vida moderna. Y escucho mucho, bueno, quien nos conectó, nuestra amiga Raquel, saludos a Raquel y a Michael, como ellos, todos estos rituales que tienen de la cena los viernes, de los sábados y los uh-huh. otros que no conozco, porque ya son más asociados a la religión y estas tradiciones, no sé, como que fuerzan, es la palabra que me viene a la mente, como que fuerza que sigan compartiendo en comunidad, que sigan valorando uh-huh. eso. Correcto. Sí. Esos rituales no son otra cosa que manifestar creencias y tradiciones donde en definitiva lo que el individuo hace es tener humildad, ¿verdad? Y ¿cómo se diría? Se me fue la palabra, la tengo en inglés. Dila en inglés. Underestimate, ¿no? Subestimar. Subestimar los desafíos de la vida. ¿No? Que hay que atacar cada situación. Wow. El otro día le estaba enseñando a un grupo de estudiantes como Josué en una batalla subestimó al enemigo y salió mal. ¿Crees que esto no sé cómo preguntarlo sin que suene mal? No te preocupes, pregúntalo. ¿Crees que el aspecto de siempre estar perseguido ha de alguna forma reforzado la importancia de comunidad, que la única forma que nos podemos mantener y defendernos es por estar unidos? Totalmente, pero 100%. Que es como una bendición y un blessing and a curse, como dirían en inglés. It's a blessing in disguise. Es una bendición disfrazada. No es una bendición porque nadie quiere ser perseguido. Claro, no, por eso lo que pasa es que el resultado, hay una consecuencia colateral, claro, que es esa, la unión. Es que no había supervivencia. Hoy los judíos estamos pasando un momento digamos, de relativa bienestar, en el sentido de que vivimos en la mayoría de los países con libertad, ¿verdad? Y tenemos nuestro Estado de Israel. Pero hubo tiempos muy difíciles, muy difíciles, donde no eras, o sea, en Rusia, en Ucrania,
los los judíos comunistas vivían... no eran muy amigos de los Pero los judíos. zares tampoco antes. Ni los zares tampoco. De hecho, los comunistas pues quitaron el famoso palio de asentamiento, que los judíos estaban reducidos Ok. a un, Ah, ok. digamos, nadie era bueno allí, créeme. No había No uno lo mejor dudo. que el otro. No lo dudo. Pero los judíos que vivían en toda esta área, en Polonia, en Ucrania, en Lituania, en Rusia, vivían entre ellos. No era muy difícil entrar al resto de la sociedad. En Alemania no, en Alemania los judíos lograron, por ejemplo, ser parte de la sociedad. Por eso cuando comienza todo esto de Hitler, de la solución final, esta gente estaban confundidísimos, no lo podían creer. Wow. Y eso ha creado como dentro de la cultura con cierto escepticismo de cuando dicen te abren las manos, se pueden unir a nosotros, son iguales. La cultura judía tiene como que, yo he visto esto antes, yo no, todavía hay como un escepticismo hacia No, eso. porque digamos que fuera de los grupos radicales, ¿verdad? Los grupos que viven en sus propias comunidades a la cual yo no pudiera entrar, digamos, ¿verdad? Pero fuera de eso, los judíos disfrutan de... Mira, una de las cosas más importantes para un judío es la libertad. Sin libertad no hay nada. Por eso es que cuando tú vienes a ver quiénes son los enemigos, quiénes son los que vociferan más fuertemente contra los judíos, a quienes tú escuchas. Yo me agrado, yo me siento feliz de escuchar a estas personas haciendo manifestaciones en contra o de Israel o de los judíos. ¿Por qué te da agrado? Porque son totalitarios, porque son personas antidemocráticas. Sí. Eso es lo que dijiste al principio. Porque me agrada saber que este tipo de personas... Las serpientes son las que me odian. Exactamente. Sí. Ahora, como yo digo, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo. ¿Okay? Yo no pretendo que la gente tenga que amar a los judíos. No tienen que hacerlo más. Te pueden caer mal, no tengo ningún problema, te podemos caer mal, pero seamos razonables y seamos genuinos. Y también como que... Y seamos verídicos, seamos nobles para con la verdad. A mí tampoco me gusta como reducir a los individuos a sus grupos. Estoy seguro que hay judíos que me caen mal y judíos que me caerán bien. Definitivamente. Y árabes que me caen bien y puertorriqueños. Claro. Y familiares que me caen bien. El prejuicio es lo peor. Pero creo que la receta para que los judíos, fuera del aspecto económico, sean personas, tiene que ver con el aspecto comunitario y tiene que ver con los valores que propugnan esas comunidades. ¿Y están conectados con esos 10 mandamientos originales o con esos mensajes originales? Todos estamos conectados con esos mandamientos, tú también. Los 10 mandamientos no son cosas fuera... o pues quizás de otros, que no, quizás los 10, ¿cuál es el Torah? Los 10 mandamientos son universales hoy. Recuerda que cuando se dieron los 10 mandamientos no había cristianos ni musulmanes, pero los 10 mandamientos son, digamos, con la excepción del Shabbat, ¿verdad? Que es uno de ellos, con la excepción de ese, un ser humano bueno cumple con todos los otros mandamientos. Sí. Bueno, el temor a Dios, los ateos no les importa. Ok. Amar a Dios sobre todas las cosas, quizás. Sí, pero hay otras. ¿Cuál es? El Torah, mencionaste otro ahorita, no me penté, algo de los... La Torah es el Pentateuco. El Pentateuco. Pentateuco son los 5 libros de Moisés. En ese sí hay cosas que se recogen que tú dices, yo fácilmente puedo identificar estos valores que tenemos hoy y los puedo recoger todos desde allí. Y son tradiciones y normas y valores que hemos traído con nosotros desde entonces. Y hay cosas que hay muchos elementos en la Torá, en el Pentateuco, que lo que es un judío secular, un judío, por ejemplo, yo soy un judío tradicionalista, pero que vivo también una vida amalgamada a Puerto Rico, ¿verdad?
hago cosas igual que el resto de los puertorriqueños y me gusta el deporte y, nada, igual que el resto, y leo el periódico local. Ajá, Y escucho la radio local. Así que me perdí, estábamos... ¿para dónde No, es venía un poco esto? como que hablaste de que sí hay ciertas normas en la tradición judía pero y me pero interesa saber pero estas normas, cómo se atan a esos sí. mensajes Bueno, originales. creo que tiene que ver con esta famosa palabra idiosincrasia, ¿verdad? Todos esos pequeños detalles van calando en lo que va a terminar siendo tu cosmovisión, tu forma de ver Tu lente. tu lente, exactamente. Y creo que en la lente del judío hay tres cosas fundamentales: comunidad, libertad y educación. Eso suenan, me Eh, gustan. Fíjate que en países donde no hay libertad prácticamente tú no vas a encontrar judíos. Curioso que libertad y comunidad, que es casi como hay como alguien pudiese decir que esas cosas no necesariamente van juntas, pero es como que son necesarias. Si yo soy un individuo, soy libre, pero soy parte de una comunidad y de alguna forma tengo que crear armonía entre esas dos cosas. Una última pregunta. ¿Por qué tú crees que hay tantos comediantes exitosos judíos? Porque hay muchos judíos con una tendencia extraordinaria hacia las artes, no solamente comediantes. Así como hay comediantes, hay músicos. Las orquestas sinfónicas y filarmónicas en Israel son extraordinarias. La vida cultural en el Estado de Israel es algo... O sea, tú vas a la playa, o sea, en la playa vas a encontrar... Tú caminas por la playa en Tel Aviv y vas pasando por una oferta gratuita de eventos culturales que no tiene par. Y de una diversidad extraordinaria. Como te dije antes, hay judíos destacados en la filosofía. Los grandes filósofos alemanes, muchos de ellos eran judíos. Kuhn, Popper y varios otros que ahora dentro de la música, Mendelssohn y otros, ¿verdad? Estamos hablando de los grandes. Y hay cientos de otros que simplemente mi ignorancia no me permite recordar o mencionar en este momento. Hay judíos destacados en la literatura, en la comedia también. Siempre me ha parecido curioso. Sí. Yo sigo mucho a los comediantes Sí. o sea, y y el otro día estaba buscando, antes de hablar aquí, ¿cuántos? Son, ¿sabes? Jon Stewart, Jerry Seinfeld, Larry David. Mira, hay otro elemento típico de la... Esto tiene que ver con la forma de ser del judío. Yo debo reconocer que muchas veces uno se encuentra con personas judías que son personas ácidas, como mi abuela. Si le preguntabas a mi abuela, ¿cómo estás de la vista? Bueno, no estoy bien, no veo nada, pero ¿qué importa? Por lo que hay que ver, no me pierdo nada. Sí, o sea, siempre había un comentario negativo. Mi abuela siempre tenía, con todo la que la quito, era una persona, o sea, una locomotora de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero era una persona negativa. Pero eso no me parece negativo. Se parece al contrario, como que veo lo bueno de no ver, que no veo la mierda que existe. No, pero lo de ella no es que no es que ella estaba viendo el aspecto positivo, es que no veo nada, pero de todas formas no hay nada bueno para ver, así que en realidad no me pierdo nada. No es el lado positivo, es como verle, es como... Me tengo que decir este cuento para poder move on. No me puedo estancar en esto. Por ejemplo, los judíos de Europa, los ashkenazim, desarrollaron un lenguaje que es el Yiddish. Exacto. Y el Yiddish es un lenguaje donde, para darte un ejemplo, hay mucha comedia,
mucha obra de teatro, mucho libro, literatura escrito en yiddish. Es una cosa cultural muy floreciente. Y hay muchos refranes. Una de las características del lenguaje es que está lleno de quotes. Como cuento, analogía. Sí, pero estos refranes como... tienen como un ritmo también, me imagino. Sí, típico, como el de no los hay mal jíbaros. que por bien no venga, este Como tipo el de los de jíbaros. aforismos. Está lleno de ellos que son súper ácidos, ¿verdad? Dime uno, a ver si te acuerdas. El hombre decide y Dios se mata de risa, como que tú decides que mañana vamos a hacer y Dios se está riendo, como estos dos tontos se piensan que o decir el que te decía de mi abuela. Hay Ese muchos. Está bueno el de Sí. Oye, los puedes buscar en Google y los encuentras. ¿Cómo los buscó? Yiddish. Refranes en yiddish con Y-I-D-I-S-H. Hay una idiosincrasia que tiene esa tendencia para el comediante. Sí. Hay el sarcasmo. ¿Y sabes de dónde puede ser que venga eso? En la tradición judía, pelear con Dios no es un problema. Como una conversación. Sí, Una tú tienes el derecho a regañar a Dios. Tienes el derecho de caerle encima. De hecho, hay algo que se llama atormentarlo, ¿no? Como cuando hay veces que quieres lograr algo, siempre clavando ese algo sea algo bueno, salvar la vida de una persona, etc. Tienes que atormentar a Dios, como ya llegar al punto de confundirlo. O sea, la idea de un Dios intocable, no, la relación del individuo con Dios es tal que tú puedes pelearte con él. No te estoy hablando de, obviamente, insultar, porque eso ya estaríamos en otra situación. Pero, me imagino que hay gente que haya insultado. Sí, pero es permisible que tú te enojes con Dios. ¿Por qué es eso? Bueno, porque es parte de la relación, ¿verdad? Es parte de la relación. Y eso puede tener que ver mucho con esta cuestión del sarcasmo y estas formas alternativas de expresión. Bueno, Diego. El judío es una persona creativa, muy creativa. Lo han forzado a hacerlo. Sí, y por eso es que quizá pues es común encontrar estos comediantes, cineastas, y escritores, filósofos. Gracias, Diego. Señor, un placer. ¿La pasaste bien? La he pasado muy bien, al punto tal que ahora el lío que tengo de cosas se acumuló demasiado. De lo que ha acumulado, no me di cuenta de la hora que es. Ahora eso es una buena Pero conversación. Bueno, ¿no? Ha sido una conversación en la cual no solamente que me he sentido muy cómodo, sino que le he pasado muy bien. Espero que tu audiencia pues lo aprecie también, ¿verdad? No lo dudo. Yo la pasé muy bien, aprendí mucho. Aunque a ti no te importa, tú vas con lo tuyo. A mí no me importa. A mí me gusta hablar. Mi mejor regalo es que la persona que está al frente me diga gracias. Y la pasé bien y gracias por escucharme y tremenda conversación. Y si eso se da, yo creo que la audiencia es capaz de captar una buena conversación auténtica entre dos partes que se respetan. Espero que así se haya sentido. Claro que sí. Gracias, Diego. Gracias, Beto. Chao. Bye, bye.